crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. Bueno, estamos escuchando recientemente uno de los mensajes que dio en aquel contexto histórico el expresidente ya fallecido Fernando de la Rúa. Y nos podemos hacer nosotros algunas de las preguntas con respecto a esta efeméride política del día de hoy que vamos a destacar, como es un día como hoy, un 20 de diciembre, pero del año 2001. El momento político, la editorial del día. Precisamente, ¿qué fue el partido Frepaso en aquel contexto histórico? Bueno, en el 2001, el Frepaso, el Frente País Solidario, era un partido de alianzas y la coalición gobernante en Argentina junto a la Unión Cívica Radical. Sin embargo, el Frepaso no fue un actor político monopólico, si se quiere, durante esta crisis. La renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea, quien pertenecía al Frepaso, debilitó significativamente la alianza y contribuyó a la creciente inestabilidad política y que culminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. La participación del Frepaso en la alianza y su posterior división interna fueron factores que contribuyeron al clima de crisis que caracterizó en el 2001, recuerdan, ¿no? Asimismo, y dentro de la alianza, el Frepaso representaba un sector con posturas políticas que, si bien no compartían algunos puntos con la UCR, también presentaban divergencias significativas también en el sentido de, especialmente en materia económica. Esta falta de unidad y de interna dentro de la coalición gubernamental agravó esta situación que terminó en el estallido social, ¿no? Y por ahí otra de las cosas que podemos preguntar, ¿por qué renunció el Chacho Álvarez? Recuerden el Chacho Álvarez, ¿no? Que gobernó junto con Fernando de la Rúa, en poco tiempo tuvo que renunciar. Bueno, Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia de Argentina en octubre del 2000, debido al escándalo de sobornos en el Senado. No sé si recuerdan eso, ¿no? Él denunció la corrupción dentro del gobierno de Fernando de la Rúa y promocionó justamente promoción de los funcionarios sospechosos que afirmaron que el presidente no tomó medidas suficientes para abordar este tipo de problemas de soborno. Todo un problema que tuvo que resolver el gobierno, ¿no? Y la renuncia de Chacho Álvarez, considerada un actor principal también de la profunda crisis política dentro de la alianza y la coalición gobernante. Álvarez argumentó que la ratificación de los funcionarios sospechosos por parte de la Rúa eran, si quiere, inaceptable, ¿no? Eso fue otro de los temas que pasaron en ese sentido, ¿no? Con respecto a lo que nosotros podemos hablar también y haciendo un análisis, adentrándonos y haciendo una observación con respecto a esta efeméride, a 23 años de la renuncia de Fernando de la Rúa, expresidente de los argentinos. La renuncia de Fernando de la Rúa en el 20 de diciembre de 2001
Tras apenas 2 años, ¿no?, de lo que pasó de su mandato, M. Díaz en el poder marcó un punto de inflexión en la historia argentina, dejando una profunda huella en la política y en la sociedad. Su caída fue un evento aislado y lo que corresponde al resultado de una compleja, se puede decir, confluencia de factores económicos, sociales y también políticos, sobre todo, ¿no?, que había ido gestándose durante esos años, ¿no? El contexto económico en ese momento, la crisis económica de 2001, fue el detonante, si se quiere, principal de si se quiere, crisis, ¿no? Años de políticas neoliberales, endeudamientos externos crecientes y una fuerte recesión habían generado una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? La implementación del corralito, que limitaba el acceso a los ahorros de la población, fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no?, en ese sentido, y hablando en términos contextuales de aquel momento, ¿no?, generando también un profundo descontento social, la falta de confianza en el sistema financiero y la incapacidad también de gobernar para ofrecer soluciones concretas que agravaron esta crisis, ¿no? En lo que corresponde al contexto social, la pobreza y la desigualdad social se habían profundizado significativamente, generando un clima de creciente malestar y frustración. La población cansada también de las promesas que prácticamente pasan en los gobiernos democráticos, promesas incumplidas, y de la falta de respuestas a sus necesidades básicas, se manifestaron en la calle cumpliendo con este estallido social, ¿no?, con protestas masivas y también con violencia que se generaron en las calles. El momento político, la editorial del día. El que se vayan todos se convirtió en un grito de guerra que reflejaba la profunda desconfianza en la clase política y en todo su conjunto. En lo que tiene que ver el contexto político, Fernando de la Rúa llegó al poder con un discurso de unidad nacional, que era muy importante, pero necesitaba el apoyo de una alianza heterogénea que nunca se pudo concretar. Sin embargo, su gobierno se vio afectado por la falta de consenso político y la capacidad para construir mayoría parlamentaria. La debilidad del gobierno se reflejó en su ineficacia, lamentablemente, para implementar políticas económicas efectivas y para gestionar la crisis social. La falta de liderazgo y la incapacidad para negociar con los diferentes sectores políticos contribuyeron a su aislamiento y a su eventual caída, lamentablemente, ¿no? La causa de la renuncia de Fernando de la Rúa fue el resultado de la interacción de estos factores: la crisis económica, la profunda crisis social y la debilidad de la política de gobierno crearon un cóctel explosivo que culminó en las protestas masivas, bien decíamos, en la violencia de diciembre de 2001. El gobierno accedió por las protestas y sin capacidad de respuesta se vio obligado a tomar un paso al costado. ¿Qué es el legado? La renuncia de Fernando de la Rúa dejó un legado complejo y controvertido. Por su lado, marcó el fin de un ciclo político-económico, abriendo pasos a un periodo de profundas transformaciones. Y también, por otro lado, dejó una herida abierta en la sociedad argentina, generando una profunda desconfianza en la clase política y en las instituciones, lamentablemente.
La crisis de 2001 sigue siendo un tema central en debates políticos en la Argentina, sirviendo también como una advertencia sobre los peligros del populismo, la falta de consenso político y la ineficacia en las gestiones de crisis. Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están compartiendo el momento político de la radio. Bienvenidos. Es la mañana, es el momento de comenzar con política. Esto es MP, Momento Político. Con el licenciado Tony Gallardo, en las mañanas del cielo. Buen día, Tony. Estoy caminando por acá, por Paraná, haciendo un poco de ejercicio. Recién pudimos hacer un mini video del tren, porque aquí hay tren, ¿viste? Y sí, este día que Fernando de la Rúa se convertía en el segundo presidente de la Unión Cívica Radical, que no terminaba su mandato, porque recordemos que don Ricardo Raúl Alfonsín faltaron un par de veces, cuando también se aleja del poder y asume Carlos Saúl Menem ya electo. ¿Sí? Fue como una entrega del poder de los radicales del peronismo anticipadamente. Y de la Rúa venía ya mal porque habían renunciado ministros. Después se fue el Chacho Álvarez, renunció primero, que es su vicepresidente. Y con todo el inconveniente social, económico, que desde entonces se venía conjugando, lo que en definitiva pues fue cuando Fernando de la Rúa, para tranquilizar un poco las aguas, resuelve llamar estado de sitio, y al otro día la sociedad argentina salió a las calles de Buenos Aires, del país, y que después posteriormente diera la posibilidad que un día 19 de diciembre presentara la renuncia al cargo de presidente de la nación. Cosa que nunca habíamos vivido los argentinos, que renunciara el vicepresidente y el presidente posteriormente, ¿no? Con aquella andanada de ministros que también renunciaron. Creo que fueron dos los ministros de Economía que renunciaron, que para que posteriormente llegue Cavallo al Ministerio de Economía de la Nación. Así que fueron momentos críticos, duros, tristes, principalmente para los argentinos, porque quienes estaban en el poder nunca respetaron las elecciones que hicieron los argentinos de poder desconfiar la conducción de la República. Abandonaron de esa manera. Y esto dio pie para que viniera el peronismo por tantos años y, y bueno, que a partir de ahí la patria se fuera desgranando, se la fuera privatizando, los bienes de la nación privatizados, un manojo de cosas que con mentiras, porque me dijo que privatizaba, vendía los bienes del país para tener bien al jubilado, cosa que nunca ocurrió. En el peronismo en este sistema de gobierno pintado de peronismo, nunca le dieron a los jubilados por lo menos su 82% móvil, por ejemplo. Y a medida, tiempo a tiempo, se les fueron quitando a las fajas jubilatorias beneficios. Casualmente hoy hay movilización en todo el país. No tengo el horario para por lo menos ir con una pancarta aquí a Pami, Paraná, con un cartel que diga abuelos de Chubut, presente por acá. Así que hoy va a haber movilizaciones para ver si pueden recuperarse los medicamentos gratuitos que los abuelos, muchos necesitan. Así que los que estamos más o menos bien, poder acompañar. Pero sí, ha ocurrido así, con estos gobiernos Y vos fíjate, Tony, cómo se ha ido degradando el radicalismo
que optaron por tener la posibilidad, se optaron por hacer alianza con nuestro partido para tener presencia en el orden político nacional. No puro, no radicales solos, sino mezclados con estos acuerdos y todas estas cosas que al final el país siempre fue retrocediendo en materia de progreso. Así que, bueno, esta es mi análisis de esos días sufridos como ciudadanos de la democracia que votamos a los ciudadanos que nos administran el poder. Un abrazo, un cariño, mucho calor aquí en Paraná a esta hora, ayer igual, así que espero que ustedes estén bien por Comodoro Rivadavia. A disfrutar de los días.